según la Ley 40/2015, las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles, o sea, lo que os decía la triple A, la triple responsabilidad, entre comillas, con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada, que hiciste aquí un agujero en esta calle, tienes que, además de sancionarte por hacer las obras sin autorización, tienes que dejarlo y ponerlo otra vez como estaba, ¿de acuerdo? Además de la indemnización por los daños y perjuicios causados. Esa triple cosa que se puede hacer. ¿Os acordáis que vimos, o bueno, os comenté, que la exigencia de esa indemnización de daños y perjuicios en principio se debe establecer en el procedimiento sancionador, en el procedimiento que se instruye. Pero, amigo, puede ser que he instruido el procedimiento sancionador y yo no tengo valoración ni siquiera de lo que eso, bueno, pues se haría en un procedimiento complementario. Suena, ¿no? Y además era ejecutivo y bueno, por ahí lo tenéis. Bueno, dispone que cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, a todos nosotros, responderán de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan de forma solidaria. Eso ya os lo he dicho varias veces, lo que significa una cuestión y otra, lo que es mancomunado, lo que es solidario. De acuerdo con el artículo 29.5 de la Ley 40, cuando de la comisión de una infracción derive necesaria la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. Os ponía un ejemplo que a lo mejor no viene por aquí, pero en cuestión de seguridad vial, que vas por la carretera de los pantanos y resulta que hay un cambio rasante que hay, yo qué sé, 600 metros que está con una línea continua y resulta que haces dos infracciones, rebasas hacia la izquierda una línea continua y luego adelantas dentro de los 200 metros, por ejemplo, de ese cambio rasante. Hay dos infracciones, pero una es medio necesario como era para cometer la otra, podríamos decir. Entonces, ¿qué pasa? No se te impone una sanción por rebasar una línea longitudinal continua, que no lo puedes hacer, y otra por adelantar dentro de los 200 metros anteriores a un cambio de rasante, sino que creo que os quedará bien con este ejemplo, únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. Señala la respuesta que sea correcta de conformidad con lo establecido en el artículo 29.6 de la ley, que dice lo que es una infracción continuada. Ya os dije, no os interesa, pero sí os interesa en una cuestión, que será sancionable como infracción continuada, dice, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones. ¿Veis que habla aquí, por ejemplo, de acción u omisión que infrinjan el mismo o semejante precepto administrativo? Pero tiene que ser en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idénticas situaciones. Bueno, es que no quiero entrar para lo que son las continuadas, las permanentes. Vamos, que tú lo que tratas es esto y esto y te lo concibes así y hoy una y dentro de 4 días otra y así sucesivamente. Bueno, pues entonces se trata de una información continuada. Información, sí, de una información continuada. ¿Os acordáis una cosa importante en este sentido? Que las infracciones, la regla general es que el plazo de prescripción empiezan a contar el día que se hayan cometido. Sin embargo, en las continuadas y en las permanentes, ¿cuándo? Cuando finaliza la conducta infractora como tal. Mira, joder, esto me estoy adelantando. Conforme a la ley, si no se trata de infracciones continuadas, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Cuidado, inicio del plazo de prescripción de la infracción. ¿Por qué? La sanción ya nos tenemos que ir al día siguiente. Os lo digo para recordar las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, comenzará desde que finalizó la conducta infractora. Esto es muy fácil para caer, ¿eh? Regla general, desde que se ha cometido. ¿Se trata de una infracción continuada o de una infracción permanente? Desde que hubiera cesado la conducta como tal. Según el artículo 3, el plazo de prescripción. Tenéis que tener muy claro a la hora de estudiar, delimitarlo, antes de poner ahí en los codos, delimitar lo que son infracciones por un lado y lo que son las sanciones por otro. ¿Por qué? Para no mezclar los conceptos. Una cuestión es la relativa a la prescripción de las infracciones y otra es la relativa a la prescripción de las sanciones. Hasta que se te impone la sanción, lo que prescribe es la infracción. Cuando se haya resuelto, impuesto una sanción, lo que prescribe que es la sanción. ¿De acuerdo? Bueno, según el artículo 30, el plazo de... bueno, esto ya lo hemos visto, desde que finalizó la conducta infractora. El plazo de prescripción de las infracciones continuadas o permanentes comenzará a correr desde que finalizó. Bien. Según el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse, el plazo de prescripción de las sanciones, diréis Desde que el día soy yo siguiente. pesado, pero es que quiero que quienes no estáis habituados vais a leer siempre lo mismo, entonces cuidado, ¿vale? Plazo de prescripción de las sanciones que hemos dicho que ya no era igual, desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable. Vamos a ver, no desde el día siguiente a aquel en que se te impuso la sanción, desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrir. Regla general, ¿cuál sería? Que hubiera pasado el plazo que hay establecido para la interposición de un recurso ordinario. ¿Está claro? Pero a la pregunta por qué puede ir, que comenzará a contarse desde el día siguiente aquel en que se impuso la sanción. Una de las respuestas. Desde el día siguiente aquel en que sea ejecutable la resolución. Desde el mismo día en que se impuso o desde el mismo día en que es ejecutable. A partir del día siguiente aquel en que sea ejecutable. ¿De acuerdo? Eso subrayadito. Bien. De acuerdo con la ley en relación con la prescripción de las sanciones, en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ha habido una sanción y a veces se ha interpuesto un recurso de alzada, pero ha pasado el plazo que tienen establecido para resolver y notificar, 3 meses, y no ha habido nada. ¿Qué pasa? ¿Que no empieza a contar nunca ese plazo de prescripción de la sanción? Sí. ¿Cuándo empezará? El día siguiente, aquel que finalizó el plazo que estaba previsto para la resolución del recurso. ¿Que finalizó ayer el plazo que tenían de 3 meses para resolver y notificar? Pues ¿cuánto? A partir de hoy empezaría a prescribir que la sanción. ¿Me explico? Esto es un poco rebuscado, ¿eh? Bueno, está rebuscado no, porque está en la ley como tal. Pero bueno, ¿qué pasa? Que entonces, es que mirar, esto viene un poco porque antes había muchísima, estaba dejado de la mano de Dios. Entonces sí, estaba muy bueno, está bien que, igual que en lo del silencio, no puedes tener la administración ahí todo, y al ciudadano pendiente de la administración todo el tiempo del mundo. Pues no, ya se ha fijado un plazo para decir, bueno, que tú tienes obligación, que si en ese plazo no has contestado, en ese caso empezará a contar el plazo de prescripción de la sanción, porque tenías que haber resuelto y notificado en el plazo de 3 meses, y resulta que no lo has hecho. Luego, a partir del día siguiente de ese plazo que ha vencido, empezará a contarse la prescripción de la sanción. ¿Qué tal? Bien. Zacarías, una pregunta. Si... Dime. Ahí solo habla del recurso de alzada. Sí, claro, sí, efectivamente. Y bien está que lo hayas visto. Sí, por el recurso de alzada, en principio, como se ha dicho otras veces,
que donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. ¿Te acuerdas el otro Vale, día cuando te dije, decías tú, claro, pues es que entonces el caso de una negligencia o una culpa muy grave, no, es que no se sí, cataloga como sí, tal. ¿Me explico? Pues aquí nos dice, bueno, mira, las razones son otras, ¿no? Bueno, pues son cuestiones jurídicas, no lo voy a decir porque entraríamos en campo. Dice el recurso de alzada, pues lo que tienes que tener en cuenta es eso precisamente, que se tiene que tratar de recurso de alzada. vale. Bien que te has dado cuenta porque es así, vamos. La razón es un poco, bueno, va en cuestiones jurídicas, pero vamos, no vamos a entrar en esos aspectos. ¿De acuerdo, Susana? Sí, pero nos pasaría igual si fuera, aunque no lo diga no lo distinga la ley, si fuera recurso de reposición, nos No, pasaría pues, igual. pues la ley podía decir lo mismo, pero como no solo nos dice para el de alzada, ¿te acuerdas, por ejemplo, en el artículo 24 cuando el silencio? Sí, Cuando haya un silencio, contra eso interpones un recurso de alzada y vuelve a haber otro silencio. sí, Pues menos más. tampoco cita Ya, para nada al otro, cita al de alzada. Bueno, pero que te sí, quiero decir que esto son cuestiones jurídicas un poco complejas, ¿me entiendes? ¿Por qué? El por qué, los motivos de por qué están expuestas esas cosas. ¿Eh? vale, vale, gracias. Pero Sí, Zacarías, en el caso que tú has dicho del segundo silencio, el de alzada se considera positivo. Cuando el primero es negativo y vuelves a que interponer sí, un pero que recurso te de estoy alzada, diciendo que no el cita para presunto nada el es de positivo. reposición, por ejemplo, que únicamente se refiere al de alzada. Sí, claro. Y además hacen que no es en todos los casos, porque sabes que existen también excepciones. ¿Eh? Pero vamos, que únicamente a lo que voy, como ha dicho Susana, es que son los de alzada, lógicamente. Y te he puesto como ejemplo. ¿Te acuerdas que a ti también te dice son los de alzada? Que aunque las Mm, razones jurídicas son otras, pero para que sepáis que únicamente se trata del de alzada. ¿Vale? vale, vale. Los procedimientos, según volvemos otra vez a la ley 39, los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. Bueno, y esto establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que ya os dije antes que no sé por qué dice eso, que se encomendarán a órganos distintos. O sea, Manu es el que instruye y Susana es la que resuelve. No puede ser que Manu instruya y Manu resuelva. ¿De acuerdo? Que ya os digo que no sé por qué, la fase instructora sí, y la fase sancionadora se lo han sacado de donde le ha dado la mano, ¿de acuerdo? Bien, de acuerdo con la ley 39, ¿se ha de comunicar al denunciante el acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador? Pues comentamos anteriormente cuando aquello se invocara un perjuicio en el patrimonio de la administración. Hacía, pero decía, cuidado que solo. ¿Por qué? Porque como os dije anteriormente, se debe, se debe comunicar al denunciante el acuerdo de iniciación y nos dice la ley. Pues ni sí, ni no, ni todo lo contrario. ¿Cuándo? Cuando las normas del regulador del procedimiento así lo prevean. Si no lo prevé como tal, pues no habrá obligación ninguna de notificarlo, ¿de acuerdo? En el caso concreto anterior decía que sí, que se ha iniciado o no se ha iniciado, pues dijo Blas, punto redondo. Según la ley 39, en los procedimientos sancionadores, ¿puede el órgano instructor resolver la finalización del procedimiento con archivos de actuaciones sin que sea necesaria la formulación de una propuesta de resolución? Sí, cuando se ponga de manifiesto que no existen hechos o que no se ha podido identificar a las personas o personas responsables, o bien sí, sabemos que fueron estos, pero estos están exentos de responsabilidad patrimonial. Vamos a ver, Manu es el instructor del procedimiento, ¿de acuerdo, Manu? Te ha tocado. ¿Qué ocurre? Tú, una de las funciones que tienes que me tienes antes, y yo soy el órgano que, bueno, era Susana antes la que tenía que resolver. Lo que tienes que hacer es instruir el procedimiento y además, al finalizar el mismo, tienes que hacer una propuesta de resolución. ¿Para qué? Para decirle a Susana que según lo que tú crees, eso es lo que hay y lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Pero puedes tú, en determinados casos, decir, pues no formulo propuesta de resolución. Hombre, cachondo, tú tienes obligación de hacerlo. ¿Cómo que no tienes que hacer propuesta de resolución? No, porque la ley me lo permite. El artículo 89 nos dice,
Pues si veo que aquí ni se han identificado los hechos, ni se sabe quién intervino. Sí se sabe quién intervino, pero resulta que esas personas no son responsables. O sea, cuando se den esas circunstancias, cuando la inexistencia de los... Aquí mucho que dijiste, pero aquí no ocurrió nada de eso, ¿de acuerdo? Cuando los hechos no resultan acreditados. Sí ocurrió, pero no está acreditado. Cuando los hechos probados no constituyan de modo manifiesto una infracción administrativa, sí, hay unos hechos, pero estos hechos no son infracción administrativa. Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables, o bien se les ha identificado, pero resulta que carecen de responsabilidad patrimonial, de responsabilidad administrativa como tal, ¿de acuerdo? O cuando se concluyera en cualquier momento que ha prescrito la infracción. Sí, pero si esto está más prescrito ya que el arca de Noé. Bueno, pues entonces nada tenemos que hacer en ese caso. Puedes tú al llegar a ese momento puedes hacer dos cosas. Hacer uso de eso y decir que se archiven las situaciones, o bien puedes formular propuesta de resolución para Susana. En esa propuesta de resolución puedes hacer lo mismo que has hecho ahí, decir que no hay nada de nada, o decir lo que hay para imponer una sanción. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. No sé por qué esto no baja. Vamos, ¿qué ha pasado ahora aquí? Bueno, dispone el artículo 89 que en el caso de procedimiento de carácter sancionador, concluida la instrucción, el órgano formulará la propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados, evidentemente. ¿Qué debe indicar esta notificación? Tú haces la propuesta de resolución, lo que tú crees. Señores, interesados en el procedimiento, inculpados, presuntos responsables. Bueno, pues poner la puesta de manifiesto del procedimiento. Tienes un plazo de 12 días para acudir a donde se haya y examinar el mismo, ¿de acuerdo? Y en ese tienes el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos, las informaciones que consideres necesarias. Lógicamente es un trámite como tal. Yo he hecho una propuesta de resolución contra este señor. Lo lógico es que le diga lo que hay y que formule sus alegaciones. ¿De acuerdo? Y el plazo por presentar los documentos. Bien. Según el artículo 90, cuando el órgano competente para resolver un procedimiento considere que la infracción o la sanción, revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, creo que lo vimos creo que el otro día comentamos algo, ¿no, Susana? No sé qué era, si era mayor o menor. Sí. Que la infracción o la sanción reviste mayor gravedad. Hombre, es que es para más. Si es menor, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, considera, a ti te manda Manu eso, y dices, sí, los hechos sí son estos, pero esta infracción no es, esto está claro que no es una infracción leve, está clarísimo que es una infracción grave. Oye, la sanción es que tú propones esto, no, es que no. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué es lo que tienes que hay que hacer entonces? Notificarlo otra vez, lógicamente. Ahí lo que se trata es de que no exista indefensión para el sometido a procedimiento, para el O inculpado. sea, sería un segundo plazo de alegaciones Claro, sí, sería porque el otro es relativo a la propuesta del del instructor. instructor. Aquí es cuando tú ya, Susana, que eres la que vas a partir el bacalao, Sí. la que tienes que resolver. Dice, no, pecador, no, de esto nada. Esto es bastante. Bien la infracción o bien la sanción. A mi juicio es bastante más grave. Pues toma, otra vez te mando para que puedas formular alegaciones, creo que dice un plazo de 15 días. Vale. Sería una Vale. segunda, ¿de acuerdo? De acuerdo.